Solórzano, candidata a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, sigue con nosotros. Le decía en el segmento anterior, antes de irnos a la pausa, la Constitución habla de que la Asamblea Nacional puede hacer un voto de censura al vicepresidente ejecutivo de la República y obligar además a su remoción, también a los ministros del gabinete ejecutivo. De ser mayoría la oposición en un escenario hipotético, la próxima Asamblea que se instale el 5 de enero, ¿pensarían hacer uso de estas atribuciones constitucionales? Fíjate, uno de los problemas que atraviesa Venezuela hoy es que efectivamente las instituciones no están cumpliendo con su trabajo. Cada vez que nosotros vemos a una persona o cada vez que nosotros hacemos cola para comprar cualquier producto básico, son los problemas que tiene la gente. Eso ocurre porque las instituciones no están cumpliendo con su trabajo. Y esas instituciones deben ser controladas, porque al final del día la Asamblea Nacional no es más que el poder que controla el resto de los poderes. ¿Por qué hoy estamos haciendo cola? ¿Por qué hoy no sé, en todo el circuito 1 la gente se está quejando, mi circuito, que es puro Carrizal Losalia, de que no hay agua? Porque no hay agua. Nosotros pasamos 3 y 4 meses sin agua en las comunidades. Y esa es la realidad. Ahora, tú no te imaginas, y lo digo con responsabilidad, yo no me imagino a Diosdado Cabello bañándose con Totuma. Mientras el pueblo está pasando necesidad, hay un grupo de venezolanos que están en una fiestica privada que no quieren que se acabe. ¿Y ello por qué ocurre? Insisto, entre otras cosas porque la Asamblea Nacional no cumple con su función de control. ¿Y a usted también le ha tocado bañarse con Pero Totuma, por candidata? supuesto, es que tú crees que yo vivo en donde, yo no me llamo Cilia, ¿viste? Me llamo Delsa Solórzano, y por supuesto que pero si no hay agua, ¿con qué te vas a bañar? Eso es una realidad. Así vive el pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela vive pasando trabajo. El pueblo de Venezuela viene hoy de enfrentar un mes de septiembre donde las mamás tuvimos que hacer magia para comprar los uniformes y los útiles escolares, Gabo. Entonces, aquí vivimos pasando trabajo y necesidad, pero esa es la realidad del pueblo, esa no es la realidad del grupete de enchufados. Ahora, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Nacional? Efectivamente, controlar. ¿Por qué hoy en nuestra Venezuela, que el barril de petróleo cuesta $40, no podemos vivir tranquilamente si cuando el gobierno actual llegó al poder el barril de petróleo costaba $9? O sea, si vivíamos con el petróleo a 9, podemos vivir con el petróleo a 40. ¿Y no sería como un engaño decirle al electorado venezolano que con la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que de mayoría opositora el próximo 6 de diciembre, van a cambiar todas estas cosas cuando muchas realmente dependen es de poderes ejecutivos en distintos niveles, tanto nacional como regional? El poder ejecutivo es controlado constitucionalmente por el Poder Legislativo Nacional. Si el Poder Ejecutivo no cumple con sus funciones, el Poder Legislativo tiene la obligación de obligarlo a que lo haga. Si los poderes legislativos regionales no cuentan con los recursos hoy, es porque desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, no se les mandan los recursos completos a Miranda. En vez de mandarle los recursos a Miranda, se los envían a Corpo Miranda. Iba a decir Matraca. ¿Qué le parece, candidata, si nosotros vamos a hacer un experimento, lo que va a ser el próximo 6 de diciembre, y nos sometemos a lo que ya están escribiendo desde bien temprano para usted, nuestros usuarios en la red social Twitter? Adelante, Steninfo. Gracias, Gabriela. Así es, son muchísimos comentarios de muchos temas además. Vamos a iniciar con el señor Luis Calatrava. Doctor, señora Delsa, de lograr la mayoría, ¿qué pasa si Maduro no promulga una ley? ¿No es hora de indicar la agenda legislativa? Le preguntan. Ah, qué buena pregunta. Hay una alternativa constitucional en caso de que el presidente de la República no promulgue las leyes en tiempo debido. El presidente tiene la opción de devolver esa ley a la Asamblea Nacional y luego ya queda a potestad absoluta del Poder Legislativo que a la ley se le imprima el ejecútese. De tal manera que no depende del señor presidente de la República, quien quiera que sea él, que una ley finalmente llegue a entrar en vigencia. Por otra parte, le pregunta el señor Luis Naranjo, ahora sí creen en el CNE, ¿dónde quedó eso que ustedes decían que el Consejo Nacional Electoral era tramposo? ¿Van a respetar los resultados? Es que esto no es un tema del CNE, el poder electoral
no está integrado solamente por el Consejo Nacional Electoral, está integrado por los testigos y miembros de mesa, que están completamente entrenados, capacitados y por supuesto captados. Nosotros podemos dar fe de que en el circuito 1 del Estado Miranda, en Guaycaipuro, en Carrizal y en Los Sales, ya nosotros tenemos el 100% de nuestros testigos capacitados y entrenados para defender el voto. Entonces esto es un tema ciudadano, esto no es un tema del Consejo Nacional Electoral. El señor Rafael Loreto le pregunta, diputada, ¿qué opina usted sobre la declaración de la señora Jacqueline Farías, que mientras más largas sean las colas son más sabrosas? Eso es un descaro impresionante que además evidencia que la señora Jacqueline Farías no tiene idea de lo que es hacer cola. No tiene idea de lo que es tener que levantarse a las 3 de la mañana para pararse a las afueras de una farmacia a buscar pañales para adultos o cualquier otra cosa que usted requiera. No, yo hablo del caso particular de mi familia. Entonces, eso es una falta de respeto con el pueblo, al cual quieren seguir poniendo a pasar trabajo y necesidad, como el señor gobernador del estado Bolívar, que dijo que el pueblo tenía que comer palo y piedra frita. Yo, por cierto, él lo veo bastante gordito, no creo que esa sea su dieta diaria. Por otra parte, le comenta el señor @josefran208. ¿Por qué el gobierno con el lío de la frontera solo culpan paramilitares y no a la guerrilla que incursionan también? ¿Cuál es el temor? ¿Qué le contesta? Sí, usted tiene toda la razón. Hay un problema en la frontera hace muchísimos años que nosotros hemos venido denunciando y es el hecho de la existencia real de guerrilleros dentro del territorio venezolano, que además esto ha ocurrido a la vista gorda del gobierno, guerrilleros que secuestran, que extorsionan, en fin, pero además hay un problema de contrabando en la frontera. Cada vez que sale de la frontera de Venezuela un litro de gasolina y pasa a la frontera colombiana, es porque efectivamente hay un funcionario venezolano que está incurso en corrupción. Y esos señores siguen ahí. No están presos, pero para resolver el problema del contrabando, entonces tumbaron unos ranchitos que estaban en la frontera que pertenecían a ciudadanos, a hermanos colombianos, marcados con una letra, como que si fueran nazis. Aquí actuaron como nazis y entonces derrumbaron sus viviendas emulando pues al tema, a la triste historia de la humanidad cuando se perseguía indiscriminadamente a los judíos. Así se actuó en la frontera y la realidad es que hoy hay un cierre fronterizo que lo único que pretende es tratar de subir a Nicolás en las encuestas, pero su mermada popularidad lamentablemente no sube ya con nada. Por razones de tiempo, diputada, un tuit más de la señora Alicia Guillén. En caso de fraude electoral, ¿cómo defenderán los votos de la mayoría opositora? Le preguntan. Sí, la única manera de que haya fraude electoral, como lo dice la señora, utilizando su expresión, es que la gente no salga a votar. Aquí, contra una votación masiva, contra una votación enorme, contra un enorme triunfo que va a tener la democracia, porque esto ya no es un tema de la oposición y del gobierno, es un tema del pueblo de Venezuela, que hoy se ha unido en torno a un cambio que nosotros necesitamos y merecemos, y un grupo de personas que son los únicos que no quieren que esto cambie. Así que ese pueblo de Venezuela que hoy se unió va a salir masivamente a votar por el cambio y contra eso no hay ningún fraude que valga. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, candidata, y a mí me gustaría pulsar su opinión respecto de este titular que presenta hoy el diario Notitarde del estado Carabobo, y son declaraciones del expresidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas. Dijo el diputado Soto Rojas, y cito: el gobierno debe sincerar su gestión y hablarle con la verdad al pueblo, dijo el diputado Fernando Soto Rojas. Y días atrás, Ali Rodríguez Araque, embajador de Venezuela en Cuba, también solicitaba al gobierno hacer algunos cambios, sobre todo en materia económica. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? Fíjate que Soto Rojas no es un desconocido, ni es una persona que se pueda acusar de imperialista, ni de golpista, ni de pitiyanqui, ni nada por el estilo. Es un consabido comunista, el señor Soto Rojas, muy respetado por muchos venezolanos, más allá de su color político. Y si Soto Rojas ya opina eso, pues bueno, eso evidencia que las bases del oficialismo están completamente quebradas y quebrantadas. Y así opina la mayoría del pueblo hoy. Y por eso nosotros le damos la bienvenida a diario, Gabriel, es una cosa que me tiene profundamente emocionada, a ese pueblo que alguna vez creyó en Chávez y que te dicen yo era chavista más no madurista, o yo soy chavista más no madurista, y por eso hoy estoy con el cambio. Ayer en las cadenas le dimos la bienvenida a varios
caballeros y a varias damas que se sumaron al cambio. Y pues bueno, lo que dice Sotorrojas no es más, repito, que el reflejo de lo que está en el pueblo, en la calle, en la gente. Un gobierno que nos miente, un gobierno que no nos atiende y un gobierno que necesariamente tiene que ser castigado por el voto ciudadano el próximo 6 de diciembre. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero agradecido de que haya tenido la gentileza, candidata, de compartir Gracias, estos Gabriel. minutos con nosotros. Delsa Solórzano, candidata a la Asamblea Nacional en el circuito número 1 del Estado Miranda por la Mesa de la Unidad Democrática. Fíjese que ya para irnos el señor Ismael Solórzano dijo a través de nuestra cuenta en Twitter, dijo: compañera Delsa Solórzano, haga público su apoyo a los gloriosos tiburones de La Ay, Guaira. claro que sí. El señor Solórzano no es familia mía por si acaso, pero sí, arriba los tiburones de La Guaira. Que ya va a comenzar, por cierto, el béisbol Así es. nacional. Vamos a hacer...